Bueno, queríamos dar la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy en esta primera actividad de extensión del Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Universidad Católica. En esta ocasión con la charla que además da inicio al workshop Landscape, que abordará algunas temáticas, ¿cierto? Y métodos de trabajo vinculados a una iniciativa Fondar, que posteriormente las profesoras a cargo les van a comentar. La charla entonces con la cual damos inicio a esta actividad de extensión y también al workshop se denomina El Sendero, Trazo y Detalle, y está dirigido, ¿cierto?, tanto la charla como el workshop por las profesoras Catalina Picón y Paula Aguirre. Me permito presentarlas entonces a continuación. Catalina es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es premio de excelencia académica y máster en arquitectura del paisaje de la Universidad de Harvard, como becaria Fulbright. Es docente de la Escuela de Arquitectura del UC y del magíster en arquitectura, mención paisaje y ciudad de la Universidad del Desarrollo. En paralelo ha ejercido de manera independiente también, colaborando en proyectos de arquitectura y de paisaje con diversas entidades. Su interés por el patrimonio natural y las desigualdades sociales la han impulsado a profundizar en una aproximación para la planificación urbana basada en el concepto de planificación ecológica, que a la vez ha podido desarrollar también en distintos proyectos de investigación. Y es cofundadora y actualmente la directora ejecutiva de la Fundación Cerros Isla. Por su parte, Paula Aguirre es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Arquitectura del Paisaje de la misma casa de estudio. Su tesis, La geografía como paisaje marginal, Cerros Isla en la Cuenca Metropolitana 1910-2010, fue premiada como la mejor tesis de egreso y sus resultados han sido expuestos tanto en seminarios de planificación urbana como sus publicaciones Santiago desde la ciudad de Benjamín Vicuña Maquena, a los desafíos del siglo XX en 2014, y Arquitectura no es solo obras del 2017. Además de ser profesora del Magíster en Arquitectura del Paisaje de nuestra casa de estudio, ha sido docente en la Universidad Diego Portales y profesora adjunta también en talleres de pregrado de la Escuela de Arquitectura UC. Junto a su labor académica, Paula también ejerce en forma independiente su profesión vinculada a la arquitectura del paisaje. Así que bueno, damos la bienvenida. Hola Catalina, hola Paula, ¿cómo están? Hola. Hola Osvaldo. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Bien, bueno, agradecemos también a todos quienes nos acompañan. Esta charla va a ser grabada, ¿cierto? Y va a formar parte del registro que nuestras actividades de extensión tienen en nuestro canal YouTube, así que también podrán luego repasarla y quienes no nos han podido acompañar hoy, seguirla a través de ese canal. Vamos también a habilitar desde ya, junto con el compartir pantalla, ¿cierto? Que ya podemos hacer uso de ello. Vamos a invitarlas e invitarlos a poder manifestar sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes en el chat de esta presentación, para que luego, hacia el final de ella, las expositoras puedan también abordar esos distintos aspectos que se están en el fondo planteando y entablar una conversación. ¿Bien? Catalina, Paula, adelante. Ya, perfecto. Se está compartiendo bien, ¿no es cierto? No. ¿No? Todavía no, yo no, al menos no. Ahí está. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? Ahí pensé que estaba compartiendo. Ya. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. También agradecer a Osvaldo y al MAPA por invitarnos a Paula y a mí a realizar este workshop, que tal como decía Osvaldo, se titula El Sendero, Trazo y Detalle, y en el cual trabajaremos principalmente con el sendero como una unidad mínima de proyecto paisaje, en el que se abordará desde dos escalas. Primero, una escala mayor, panorámica, definida más bien por la traza, y por una escala más específica, definida por el detalle constructivo. Bueno, este workshop también, como comentaba Osvaldo, se enmarca la investigación fondal del Sendero Proyecto Detonante para la transformación de los cerros islas en parques naturales urbanos,
que fue adjudicado por la Fundación Cerro Isla y que tiene por objetivo profundizar en el rol, en el diseño y en la implementación del sendero como un elemento detonante de la transformación de los Cerro Islas en parques naturales urbanos, ¿ya? Como proyecto detonante queremos decir principalmente que a partir de este elemento puedan surgir nuevos proyectos, nuevos desarrollos dentro de este mismo cerro, y para ello es fundamental lograr entender la capacidad del sendero para incorporar, por un lado, programas variados, también explorar la posibilidad de hacerse cargo de problemáticas asociadas o existentes en el cerro, y también especular si es posible lograr que a través de este elemento lineal se pueda facilitar la apertura de un espacio natural como es un cerro isla, como también asegurar su conservación. Y hoy en esta presentación les mostraremos principalmente lo que constituye la formulación del proyecto y dar a conocer algunos de los avances hasta la fecha. Bueno, en la temática de los Cerro Isla es un punto en común tanto para Paula como a mí. También, como decía Osvaldo, desde Paula, ella desarrolló una tesis asociada a los Cerro Isla titulada La geografía como paisaje marginal en el año 2011, ¿ya? Y que fue un gran avance en el sentido de que ella logró cartografiar y asociar un nombre a cada una de estas piezas en un contexto donde los Cerro Isla eran totalmente desconocidos. Así que fue un gran trabajo contar con esa información a esa altura de la historia, digamos. Por otro lado, yo desde la Fundación Cerro Isla también hemos estado paralelamente trabajando desde casi la misma época en hacer un levantamiento también de los Cerro Isla, pero nosotros seguimos trabajando y fuimos profundizando y nos dimos cuenta de que los Cerro Isla, que existían 26 Cerro Isla dentro de la trama urbana Santiago, que nos limitamos a estos 26 porque sabemos que existían 62 en la región metropolitana y hoy nos damos cuenta que existe un levantamiento a nivel nacional donde en 12 de las 16 capitales regionales hay 75 y los consideramos como un recurso privilegiado para solucionar la deficiencia de áreas verdes de la ciudad y su desigual distribución, ¿ya? Para empezar con la intención de hacer visible y empezar a valorar estos promontorios dentro de nuestra ciudad, específicamente partiendo por el caso de Santiago, gracias a la ayuda de Guy Wemborn, logramos, que es un fotógrafo chileno, logramos tener unas fotos maravillosas de los cerros, en un contexto donde no existía el dron, ¿ya? Que es muy importante nombrarlo hoy día, en donde podíamos visualizar los cerros desde otra perspectiva y el potencial y lo potente de su presencia en el paisaje, y reconociéndolos como piezas únicas y su distinta relación dentro de la ciudad, en este caso su relación de Cerro Chena en su lado más rural, o el Cerro Calán ya sumergido en un contexto mucho más urbano, o no sé, el Cerro Negro, que ya se encuentra en el sur de Santiago, muy cercano al río Maipo, en un contexto también urbano-rural, justo en el límite, ¿ya? Para nosotros fue muy importante que los Cerro Isla sean reconocidos como parte de un sistema, y es por eso que por medio de investigaciones empezamos a identificarlos como piezas conformantes de un mosaico ecológico urbano. Todo esto basado como desde la ecología del paisaje formulada por Richard Foreman, donde estos cerros se convierten en unos parches de naturaleza en una matriz urbanizada, con posibilidad de reconectarse a través de corredores hídricos, ríos y canales, por ejemplo. Esto con el objetivo de pensar la ciudad en el largo plazo y de una manera sustentable, ¿ya? Junto con estas investigaciones, las cuales han permitido entender el rol y beneficios de estos espacios abiertos y las problemáticas de habitar y cómo realmente consolidar estos cerros como parques naturales, también hemos ido desarrollando
concursos públicos para poner en valor y masificar un poquito, no solo dentro de la ciudadanía, sino también en ámbitos más técnicos asociados al desarrollo de estos elementos naturales. Uno fue el corredor Verde Sur de San Bernardo, y el más reciente, que fue el año pasado, el concurso del Canlán, ¿ya? Y lo potente un poquito de estos proyectos ha sido como a través como desde, se logró hacer pensar a personas muy competentes acerca de cómo debiese ser la transformación de estos cerros en un contexto asociado más al cambio climático, a diferencia de otros ejemplos que teníamos como el Cerro Santa Lucía o el Cerro San Cristóbal hace un tiempo atrás. El gran logro de la Fundación se resume en haber podido posicionar en la agenda pública la necesidad de recuperar los cerros isla. Y hoy vemos que alcaldes de Gran Santiago han tomado el proyecto como suyo y están trabajando para consolidar los proyectos en su cerro, ¿ya? Ahora, si queremos reconstruir la historia de estos cerros islas en Santiago, debemos también entender la transformación del territorio que ha sido en manos del ser humano y cómo ha sido también el desarrollo urbano asociado a este territorio. Y en este sentido, es importante destacar que primero fueron los incas quienes dieron un valor actual a Santiago por su cercanía y vista al Cerro del Plomo, que lo consideran un cerro de alto valor ceremonial para esta cultura ya prehispánica. También los pueblos originarios reconocieron el valor de uno de nuestros cerros, el Cerro Huelén, actualmente el Cerro Santa Lucía, usándolo como un sitio ceremonial y cementerio. Luego los españoles, a través de Pedro Valdivia, visualizaron las ventajas de fundar Santiago como un asentamiento en un valle fértil, cruzado por un río, con cerros que permitían su seguridad, ¿ya? Eso venía como desde las leyes de India. Y más recientemente Benjamín Vicuña Maquena vio en uno de estos mismos cerros, el Cerro Santa Lucía, una gran oportunidad para crear un gran pulmón verde para la ciudad y decide transformarlo en un paseo, Santa Lucía en una, como dice, plaza aérea de uso público, y un espacio de recreo, arte y salud e higiene. En esos momentos no existía la tecnología de ecología, pero sí estaba el concepto de higiene, ¿ya? Y desde ahí es donde él aborda la recuperación de este cerro. Y siguiendo los mismos pasos, un siglo después, su sobrino Alberto Maquena inicia el proceso de expropiación del Cerro San Cristóbal para transformación en el primer parque metropolitano para Santiago, que hoy es uno de los parques más grandes de Latinoamérica. Sin embargo, el proceso de urbanización, en el caso de Santiago específicamente, ha sido acelerado de manera extensiva y lo que ha generado una consecuente pérdida de áreas naturales, ¿ya? En el entorno donde principalmente fue debido a un desarrollo más bien agrícola y luego más urbano, y la fragmentación de este paisaje. Finalmente hoy podemos encontrar pequeños remanentes de estos retazos naturales entre medio de edificaciones e infraestructuras, que son los que nosotros reconocemos como los cerros isla, ¿ya? La desarticulación entre los procesos naturales, del territorio y los elementos construidos resulta en una gran pérdida de los beneficios tanto sociales como ambientales ofrecidos por un territorio sano y biodiverso, lo que ha aumentado la vulnerabilidad ante los desastres naturales, ¿ya? Y hoy esto, con el cambio climático, serán cada vez más frecuentes y cada vez más potentes, fuertes, ¿ya? Y a pesar de las cualidades estéticas y beneficios ecosistémicos de los cerros que nosotros podemos identificar, y también en otros elementos naturales como las quebradas, los ríos, y al quedar insectos en el área urbana, no ha sido, la planificación no ha sido capaz de integrarlos y reconocerlos con el potencial que tienen, ¿ya? Actualmente nosotros reconocemos estos 26 cerros que les comenté anteriormente, pero
Todavía hay 21 de ellos que carecen de proyectos o que carecen de realmente un reconocimiento, un valor que se merecen, y se encuentran en su mayoría degradados ecológicamente y paisajísticamente. Sin embargo, a pesar de esta degradación y fragmentación ecológica del territorio, y en muchos casos el abandono que presentan hoy los cerros, estos nosotros pensamos que constituyen un gran recurso único para poder implementar una planificación ecológica con un potencial de brindar múltiples beneficios socioambientales. Y es por esto que nosotros hicimos el ejercicio de la Fundación, qué pasaría o cuál es el aporte potencial de los Cerro Isla. Es decir, qué pasaría si los terrenos disponibles se incorporaran dentro del sistema de áreas verdes metropolitano. Y nos dimos cuenta de que existen cerca de 5.000 hectáreas disponibles, ¿ya?, para ser implementadas como áreas verdes. Y dijimos, bueno, ¿y qué pasaría si estas 5.000 hectáreas realmente se consideran como unos parques naturales o áreas verdes? Nos dimos cuenta que el actual índice de áreas verdes, de metros cuadrados de áreas verdes por habitante, que es muy deficiente, que es 3,3, lograría mejorarse y llegaría hasta 11,7. Todavía muy lejano a los índices internacionales que dicen que por lo menos debiésemos llegar a 20, pero por lo menos vamos acortando la brecha. También, otro gran aporte de los cerros islas es que cerca del 70% de la superficie total de los cerros se encuentra en comunas de estratos socioeconómicos medios y bajos. Es decir, 14 de los 26 se encuentran en la zona surponiente, ¿ya? Y esto se presenta como una herramienta clave para promover principios de equidad de desarrollo urbano, aumentar las áreas verdes y poner en valor la ecología. Y acá nuevamente, como pueden ver en ese gráfico, hicimos el ejercicio de qué pasaría si estos cerros se convirtieran en áreas verdes en cada comuna, y como pueden ver ese color verde más potente, el aporte de los cerros isla y cómo la brecha se va cortando en relación a la accesibilidad al área verde. La bióloga Sonia Reyes, también, quien escribió en el libro Cerro Isla hace un par de años, ella da cuenta de la importancia ecológica de los cerros en relación a la biodiversidad de la región metropolitana, ¿ya? Y para sorpresa nuestra, encontramos que un alto porcentaje de la flora nativa y fauna de vertebrados nacionales se encuentran en esta zona, ¿ya? Y a partir de esto se confirma, por una parte, la importancia de los cerros como un refugio para la flora y fauna, y por otra, la relevancia de los cerros como un elemento fundamental dentro de la conectividad ecológica de la cuenca. Y ella confirma la importancia de estos cerros para prestar servicios ecológicos y sociales. Es decir, por ejemplo, ayudar a disminuir las temperaturas urbanas, limpiar el aire, aportar la infiltración de agua lluvia, ofrecer contacto con la naturaleza, entre otros, ¿ya? Ahora, para cumplir con estos ambiciosos objetivos de esta transformación de los cerros en parques naturales, hay al menos dos temas que hay que tener en cuenta. Primero, que las iniciativas de conservación y restauración a veces van en dirección opuesta a las iniciativas para dar acceso al público en un sitio específico. Muchas visitas terminan, en muchos casos, degradando suelos y vegetación y consecuentemente la biodiversidad del mismo cerro. Y que para entregar beneficios ecosistémicos de alto nivel y ser un parque sustentable es necesario pensarlo de una manera distinta, como hasta ahora se han pensado los parques urbanos en Santiago, principalmente caracterizados por ser sitios altamente diseñados, manipulados, construidos, donde se pone énfasis casi exclusivamente a los beneficios sociales, ya ligados a la recreación o el ocio. Y es por esto que desde hace un tiempo la Fundación ha ido en pos de implementar la idea de este concepto de parque natural urbano, que busca, como dice la definición, consolidar con la menor cantidad de intervenciones posible y trabaja con comunidades vegetales por su valor ecológico, más que por su valor ornamental, con el objetivo de contribuir a la protección de la naturaleza y el resguardo de la biodiversidad de los territorios, ¿ya? Y en ese sentido,
se intenta incorporar una figura de paisaje distinta que se consolida con menos intervenciones, que incorpora estas unidades vegetales nativas asociadas a lo ecológico más que lo ornamental. Y también apunta que en el largo plazo sean más sustentables porque requieren de menor mantención. Sin embargo, a pesar de contar con referentes históricos de transformación de cerros en parques urbanos como son el Santa Lucía y el Cerro San Cristóbal, que son 2 de los 26 cerros en Santiago que se han ido consolidando como parque, están los otros que también se encuentran tipificados como cerro isla por los instrumentos de planificación. Sin embargo, no se han consolidado como tal, y por el contrario, presentan un panorama programático totalmente opuesto y más relacionado a faenas extractivas, torres de agua, no sé, símbolos religiosos, antenas, viviendas, relleno sanitario o desarrollo inmobiliario. Como es en este caso del Cerro Alvarado, que se muestra en la presentación. ¿Ya? Y la falta en o la falla para la consolidación de los cerros como áreas verdes, creemos que se encuentran múltiples factores. Sin embargo, uno gran importante radica en que existe la normativa con la cual cuentan, es bien débil y fragmentada, y que en este sentido que a pesar de la ubicuidad de los cerros isla, existe poca claridad del concepto de cerro isla en los instrumentos de planificación, ¿ya? Esta dividida de la normativa ha generado que la mayoría de estos cerros no se consoliden como espacios naturales de uso público, transformándose algunos en foco de seguridad, insalubridad, ¿ya? E incluso debido a esto generando incendios. El plan regulador tipifica a los 26 cerros como área verde y se identifican como, por un lado, parque metropolitano, parque intercomunal o áreas de rehabilitación ecológica, ¿ya? Pero simplemente se reduce a una zonificación, ya no hay un desarrollo más profundo de eso. Y si observamos en esta imagen que se presenta las zonificaciones comunales de los cerros, es posible identificar que existen muchos casos en que la zonificación o no reconoce la topografía de los cerros como un elemento, o no lo considera, la topografía no considera como el elemento completo del cerro, sino por parte. En muchos casos las superficies adquieren unas figuras adversas que no tienen ninguna relación a veces con la normativa, son como en el caso del Cerro Alvarado, que se puede como unas manitos que bajan por las quebradas y la cumbre, ¿ya? Y eso da cuenta que finalmente no existe una normativa potente que pueda realmente un poco defender o proteger a estos cerros como áreas verdes, ¿ya? Por otro lado, existe su condición, muchos de ellos, o sea, en el caso de estos 26 cerros identificados en Santiago, el 80% de estos terrenos son terrenos de tenencia privada, ¿ya? Y esta condición privada se puede incluso ver desde el año 1910, donde ya es posible distinguir, como en esta topografía que se muestra acá, que los cerros se encontraban subdivididos por temas administrativos, ¿ya? Y que existe como una escasa relación entre la morfología de los cerros, o sea, si es que existe una quebrada, una cumbre, lo que sea, no tiene mucha relación en cómo se iban subdividiendo estos cerros, ¿ya? Y hoy esto da pie a que los cerros tienen uno o múltiples propietarios, pueden ser de uso mixto como público-privado, inclusive divididos en muchas partes. Un ejemplo de esta situación la constituye el Cerro Renca, que es en realidad una topografía dividida por la línea de altas cumbres entre la comuna de Renca hacia el sur y Quilicura hacia el norte. Acá está dado vuelta el cerro, ¿ya? Así que no se lleven por eso. Lo que hace
que en un siglo era entendido como un elemento de unión, como revela la publicación de la revista, acá El Cerro que se muestra, es hoy un sitio de dos caras, uno que hacia Renca se está constituyendo como un parque impulsado por la Municipalidad de Renca. Sin embargo, para hacia Quilicura está más bien desarrollándose urbanizaciones de las laderas y existe un relleno sanitario. También se puede develar que su destino también responde a una voluntad política de los gobiernos locales, que eso es muy, muy importante, ¿ya? La voluntad política también hace mucho en relación a cuál es el futuro de estos cerros. Y esto dificulta la implementación de proyectos sistémicos que trasciendan los límites administrativos de los municipios. Entonces, en este sentido, la condición privada dificulta la implementación de áreas verdes de uso público en los cerros. En la mayoría de los casos, tal como ocurrió con el San Cristóbal, las iniciativas deben ser precedidas por una expropiación, que puede ser una posibilidad, y en muchos casos se necesita más de un actor. Y también otro tema es que cuando son terrenos públicos es muy difícil que, por ejemplo, un municipio pueda canalizar financiamiento, cuando un cerro es privado es muy difícil que platas o financiamiento público se pueda dirigir a un terreno que es de propiedad privada, que también es un tema difícil a resolver. Y el tercer motivo encuentra su origen también en la planificación y tiene que ver con una relación con la falta de agua que existe hoy en Santiago, normalmente, y que está asociada a esta tipificación o zonificación en el plan regulador que alude a este área verde, ¿ya? En donde que uno al tiro lo asocia que debiesen ser desarrollados con pasto, con estas montañas, no sé, de los Alpes, todas verdes. Sin embargo, debiésemos asociarlos mayor a un clima mediterráneo, que ya se está acercando muy asociado a la desertificación, donde cada día tenemos menos agua, que contamos con menos agua para poder regar, y que debiésemos aspirar a que su desarrollo o la recuperación o restauración de estos cerros esté asociada a una vegetación que pueda mantenerse con la mínima lluvia o lo que exista hoy en día y proyectar en el futuro. Y también considerando la escala de las topografías, los tiempos de implementación, los costos de ejecución y mantención de proyectos se elevan por sobre las posibilidades de los municipios, que son hoy entidades responsables de la ejecución y financiamiento. Es decir, también el tema de riego y mantención son un gran tema para los gobiernos locales. Entonces, un poco recapitulando lo que hemos comentado, el carácter privado, la normativa ambigua o débil, y los costos de implementación y relacionados con también la mantención y riego, explican las dificultades en la consolidación de los cerros como espacios de naturaleza para el uso público, deviniendo un estado aparentemente de abandono. Sin embargo, se ha suscitado en la última época un proceso de reclamación de estos cerros como espacios de recreación y esparcimiento, situación que en muchos casos conlleva riesgos y también oportunidades. Y esto lo resalta una investigación o proyecto desarrollado que se llama Comunes Urbanos, liderado por Fernanda Ruiz de la Fundación, que dicen que apunta que la percepción de estos sitios eriáceos de los cerros promueve una ocupación informal, que esta ocupación informal también desencadena la pérdida de las capas vegetacionales más frágiles, suscitando eventualmente a procesos de erosión, ¿ya? Por ejemplo, el uso, el caminar por cualquier lado, el uso de la bicicleta, de motos, todo eso acelera la degradación ecológica de los cerros. En contraparte, la ocupación también delata una creciente necesidad por estos espacios abiertos
a distancias más bien accesibles, como pueden ver mostrado en el mapa anterior, están repartidos por la ciudad, y que ofrecen distintas beneficios que son distintos a un parque urbano. Por un lado, ofrecen componentes más asociados a la naturaleza, incentivando con ello un conocimiento y una valorización del paisaje local, y por otro, se constituyen como un espacio programáticamente abierto, ¿ya? Oportunidades que han sido percibidas por las comunidades aledañas, dando origen a una apropiación, que esto lo hemos identificado cada día más en los distintos cerros, una apropiación ciudadana que se materializa en agrupaciones de diversas índoles, ya grupos de ciclistas, grupos que van recuperando árbol por árbol, y que, por ejemplo, en San Bernardo existe una agrupación que se van como asignando padrinos de arbolitos en el Cerro Adasme, y cada uno está encargado de regarlo porque no existe, como ven que se están secando, para que no se mueran. Bueno, y dado contexto, se hace necesario pensar en nuevas estrategias más sustentables para incorporar a los cerros de manera efectiva, no solo en una figura normativa como hacía hasta ahora la mayoría de los casos, sino como espacios de naturaleza y de ocio, o sea, reconocer ese estado de naturaleza también dentro de los instrumentos de planificación. También estrategias proyectuales que trasciendan la denominación del área verde y los referentes más clásicos de parques urbanos, buscando más operaciones mínimas en términos de escalas y costos, que permitan redefinir los cerros como espacios de paisaje urbano que contribuyan en lo ecológico y social. Le doy el paso a la Paula para que siga explicando. La próxima diapositiva. Bueno, entonces, como mencionaba la Cata, en esta búsqueda de tipologías de proyectos más sustentables, es que arribamos a la idea del sendero como proyecto de paisaje, y lo definimos primeramente desde una perspectiva bastante amplia, como el acto de caminar, y cómo eso consecuentemente va dejando como huella una senda que, digamos, se va armando a partir de, el tránsito sostenido en el tiempo. Y que este tránsito ha ido, digamos, históricamente mutando desde ser una primera huella de habitar un territorio en el que se abre, digamos, una senda en un espesor, por así, en una espesura, a cumplir, digamos, funciones de abastecimiento, conexión, hasta devenir en programas más simbólicos, en la senda como un lugar en sí mismo, que es como digamos, el lugar que te permite andar o reconocer y recorrer la naturaleza. En las carreteras forman parte del paisaje. John Brinkerhoff Jackson establece que cuando un hombre se aventura por el matorral o el bosque se origina la senda, y cuando otros siguen sus pasos, el camino se abre a un nuevo mundo, conduce a la primera aldea, a la primera cacería, a los altares ancestrales, a las tierras prometidas, a la guerra y a las nuevas visiones de la naturaleza. Y esta última etapa ilustrada en la imagen de ingleses atravesando un campo de hielo en Chamonix en 1902, y que, de acuerdo con algunos autores, fueron, digamos, los primeros en descubrir el territorio de los Alpes. Siguiente. En el caso de los cerros, históricamente los elementos de coronación, la Virgen en el caso del San Cristóbal, inaugurada en 1908, y la cruz en el Renca, inaugurada en 1987, fueron ambos construidos con anterioridad a los proyectos de parque que se desarrollan en sus laderas, como se puede observar en la imagen de este cerro agreste coronado por la Virgen. Y tienen en común que mediante un solo elemento se define o se hace visible un punto de llegada en la cumbre. Y como consecuencia, la peregrinación a ese elemento pasa a ser un programa más en el cerro, pero que ya se aleja un poco de las actividades productivas y tiene una connotación más bien simbólica, ir y hacer cumbre. Si bien se construyó, digamos, o se construye un solo elemento, el acto de recorrer para llegar comienza a abarcar una superficie mucho más extensa dentro de la ladera de ambos cerros. Siguiente.
Recientemente, la apertura del sendero del Cerro Calán y el sendero metropolitano en la cara sur del Parque Metropolitano abrieron dos nuevos espacios o áreas recreativas para Santiago, y ambos proyectos han resultado exitosos, digamos, ofreciendo nuevas vistas panorámicas tanto hacia la ciudad como al contexto geográfico, y permitiendo un contacto más directo o táctil, fenomenológico, y bastante próximo a la vida cotidiana con estas áreas, entre comillas, naturalizadas. Lo que es desde nuestra perspectiva un espacio bastante innato, propicio para la educación ambiental y paisajística respecto del Valle Central. Los senderos lo que hacen es encauzar un recorrido y en algunos tramos, como se observa en la imagen de la derecha, tenemos un sendero que va elevado del suelo. La operación no permite establecer un contacto físico con el sitio, sino puramente, digamos, visual, por así decirlo. Y estuvimos hace poco en una conversación in situ con la gente del Parque Metropolitano, y nos comentaban que si bien esta operación limitaba el área del proyecto, digamos, digamos el proyecto más ejecutado a la figura del sendero, al momento de hacer esa zona visualmente accesible, la administración se veía obligada a asumir una responsabilidad respecto de ese territorio. Entonces, de pronto, las basuras, las zonas degradadas, las áreas no forestadas, quedaban bastante expuestas y requerían de atención, digamos, de manejo y protección por parte del Parque Metropolitano. Siguiente. Y al observar la ocupación actual de los cerros, estos 21 cerros que comentaba Catalina, que, digamos, no se encuentran o no tienen proyectos consolidados, identificamos que la actividad más recurrente es recorrerlo, y resulta bastante natural y lógico como forma de ocupación de una topografía que es accidentada. Lo que más primaba eran actividades de ascenso, caminatas, circuitos de bicicleta y paseos, digamos, individuales o colectivos. Y como área de paisaje, esto le otorgaba un carácter particular y distintivo respecto a otras, digamos, figuras como la cancha, el prado o la plaza, que guardan, digamos, más relación con actividades de juego, de campo abierto o ocupaciones más estáticas. Como mencioné anteriormente, recorrer el cerro permite, a través de una línea de desplazamiento espacial, recoger la escala del elemento geográfico en su totalidad y apropiarse visualmente de un territorio bastante más amplio. Pasa a ser un área de paisaje de escala diferenciada de la plaza comunal, que es la tipología predominante en barrios vulnerables. No obstante, los recorridos, al no estar, digamos, formalmente proyectados, implican riesgos de erosión, pérdida de capa vegetal y otros. Entonces, el proyecto de sendero en realidad hay que comprenderlo como en una doble condición. Por un lado, como un elemento que tiene, digamos, el llamado de dar apertura o colonizar el cerro con un proyecto, pero también hay que entenderlo como un elemento de protección, que debería buscar formalizar ciertos usos, zonificar usos, fomentar la protección de estos espacios, tal como explicaba anteriormente había ocurrido con esta apertura de esta, digamos, de la cara sur del Parque Metropolitano. Siguiente. Entonces se estableció, hoy se desconfiguró el fondo de la... Bueno, se estableció, la voy a leer, se estableció la pregunta de investigación para guiar la investigación en curso y también, digamos, para el desarrollo del workshop, de qué estrategias y operaciones de diseño de sendero en ladera pueden aplicarse en el contexto local de Cerro Isla en zonas urbanas, que además de dar acceso y contribuir a la conservación de su paisaje, se constituyan en proyectos detonantes para facilitar su transformación hacia parques naturales urbanos. Siguiente. Se estableció como hipótesis que el sendero constituye una unidad mínima de planificación y proyecto que podría, siguiente, dar respuesta a las principales problemáticas históricas que han presentado los cerros en su consolidación de proyectos en cuanto a propiedad, normativa y costos de ejecución y mantención.
También a consolidar usos informales y proteger procesos de degradación ecológica y amenazas asociados a estos, a definir la vocación y uso programático de los cerros, y lo que es lo más ambicioso, por así decirlo, y en donde radica el principal desafío proyectual de este workshop, es la pregunta, y la pregunta, digamos, en general, es si es posible utilizarlos para instaurar ciertas estrategias de protección y recuperación ecológica. Desde el punto de vista de la propiedad, existen en el mundo figuras legales que permiten el paso de una senda sin necesidad de ser el propietario del predio en el que se traza. Los escandinavos definen un freedom to roam, que es como la libertad de vagar, que es esta especie de derecho humano de moverse de manera libre por el territorio. Y la regla es básicamente mantenerse en movimiento. Mientras la persona se mantenga caminando, puede ir traspasando libremente predios privados. Los ingleses, en contraparte, a pesar de tener, digamos, su territorio privatizado y subdividido hace siglos, cuentan con una historia previa de tierras comunes, y esto facilitó bastante la instalación de una right of way, o derecho de paso, desde el año 2000, que es relativamente de fácil gestión y que se ha ido ampliando conforme pasa el tiempo. Y el right of way permitió que recorridos y sendas de tránsito rural histórico siguieran existiendo, y adicionalmente, digamos, dio acceso amplio a las tierras para todos los habitantes, con el incentivo turístico que esto implica. A diferencia del freedom to roam, no es de circulación libre, sino que establece un ancho y trazado específico para circular entre los predios, y puede, digamos, definirse específicamente si es para autos, para caballos, para bicicletas o únicamente para peatones. Como se describe en la imagen, en un tono algo crítico, el derecho a paso digamos, circunscribe al 8% de la superficie. No obstante, aquello que se observa en el plano dista bastante de la experiencia fenomenológica de estar recorriendo, porque lo relevante de la figura del sendero es que el trazado lineal significa que una pequeña porción de territorio de uso público, si se traza, digamos, estratégicamente, puede abarcar superficies bastante más extensas, ofrecer dominios visuales del entorno y constituirse en una herramienta de planificación de escala territorial. Siguiente. Y este right of way pasa como de ser un estatuto en el papel a materializarse en ciertos elementos concretos. Primeramente en un plano que permite visualizar las redes peatonales que tejen el territorio, que hoy es muy fácil, digamos, de implementar, visualizar y difundir a través de GPS, apps, teléfonos, etc. Siguiente. Siguiente. ¿No pasa? Ah, ahí. Y también en una serie de elementos arquitectónicos, señaléticas, kissing gates, style gates, mass gates, que tienen por objetivo limitar y cerrar un sitio, a la vez que ir abriéndose a los peatones. Son elementos operativos, pero también bastante característicos de este paisaje de pradera. Nosotros en realidad pensamos que en el contexto local, figuras como la servidumbre de paso o ideas que se discuten, digamos, en seminarios abiertos respecto de dar acceso a las cumbres, así como se da acceso a las playas, se encuentran algo así como las herramientas o los gérmenes de lo que podrían permitir a futuro implementar figuras similares, por ejemplo, en el acceso o en la manera de dar acceso a los cerros islas. Aunque sabemos, digamos, lo difícil que ha resultado, sobre todo por la experiencia del Sendero de Chile, de ir consolidándose precisamente por este, digamos, problema de propiedad. Siguiente. Desde el punto de vista normativo, la constitución lineal del sendero es clave. A pesar de que muchos de los cerros islas se encuentran fragmentados desde el punto de vista normativo, la traza del sendero es lo que fija la unidad y el continuo espacial del proyecto. Y por lo tanto el diseño estratégico del trazado debería generar las conexiones más relevantes, es decir, de base a cumbre, desde ladera oriente a poniente, una circunvalación panorámica o de dominio, o bien atravesar de un lado a otro. Como mencioné anteriormente,
el sendero puede unificar perceptivamente a través del desplazamiento del cuerpo una topografía que se encuentra subdividida. Siguiente. En esta perspectiva, Francesco Careri en Walkscapes establece que el recorrido es una estructura narrativa, el relato del espacio atravesado. Como arquitectos, proyectando, digamos, construir este relato constituye como una de las primeras acciones de proyecto, y las operaciones que preceden deberían de encontrar las soluciones técnicas que aseguren y potencien este relato. En la diapositiva se muestra un proyecto de Gareth Doherty, que no está realizado, al norte de Irlanda. En un sendero lo que se propuso fue redefinir la señalética clásica de carácter informativo por una secuencia de escenas de una obra teatral, y cada color en el texto definía un personaje asignado de quienes estaban realizando el recorrido. Y las escenas se situaban en puntos determinados de la senda, entregándole a esta como performance teatral una escenografía en el paisaje, lo que iba en cierta medida resignificando cada uno de los puntos de este entorno. Siguiente. A pesar de la extensión longitudinal del sendero, este no deja de ser un proyecto de superficie acotada respecto, por ejemplo, a un parque público. Más de, digamos, 700 hectáreas el parque metropolitano y rondando las 30 hectáreas los parques más reconocidos de Santiago, como la Quinta Normal o el Bicentenario. Hay que imaginar, digamos, esas mismas hectáreas invertidas en un elemento lineal. Por lo tanto, en términos de ejecución, costo y mantención, se establece como una nueva aproximación a cómo invertir estos recursos. Ahora, en esta línea, las decisiones que parecen a simple vista como bastante sencillas, por ejemplo, la pendiente, el ancho o espesor a proyectar, pasan a ser decisiones fundamentales. Las pendientes en particular terminan por determinar los usuarios, las actividades y la accesibilidad, yendo, digamos, desde lo más masivo hasta las actividades más individuales. Siguiente. El ancho, hay que entender que no se circunscribe únicamente al ancho del recorrido, sino que se define por un espesor de perfil a proyectar. En el caso particular de un sendero en pendiente, este detalle se define en un corte asimétrico, es decir, ladera arriba y ladera abajo, y que va variando y adaptándose conforme cambia la topografía, y esto hace necesario abordar operaciones topográficas, es decir, excavar, aterrazar o bien utilizar la topografía como un punto de apoyo para elevarse sobre el sitio y ir, digamos, definiendo las materialidades acordes a la operación, ya sea acero, madera, piedras, gravillas, etc. Siguiente. En relación con la consolidación de usos informales y la protección de procesos degradantes desde el punto de vista ecológico, el sendero permite encauzar, delimitar e intensificar los usos en ciertas zonas, administrando la libre circulación y dejando una zona altamente manejada y un territorio aledaño más naturalizado, que va bastante en la línea o se condice con las ideas antes expuestas por Catalina respecto a esta figura de parque natural urbano. Los principios de accesibilidad y protección como fuerzas como contrapuestas, por así decirlo, que deben asumir el sendero, fueron abordadas desde los orígenes históricos de las áreas protegidas. Concretamente, en su informe para el manejo del Parque de Yosemite y la Arboleda Mariposa, desarrollado por Frederick Olmsted en 1865, Olmsted ya identificaba el camino de circunvalación y las sendas que se desprendían de este como el gran proyecto de infraestructura para habitar y proteger el valle. Se proponía además que el camino en torno a la arboleda tuviese una doble función, de ser camino a la vez que ser un límite cortafuego para proteger a las secuoyas de posibles incendios. Y es este carácter multipropósito del sendero una de las aristas que nos interesa, digamos, investigar, tanto, digamos, en el desarrollo del fondar que está en curso, como propuesta para el workshop del taller. Siguiente. Actualmente, entendiendo, digamos, la relevancia de los servicios ecosistémicos en una ciudad y de la urgencia no solo de proteger, sino también de asumir en los proyectos de paisaje un rol más activo de restaurar y o construir estos servicios, ya sea de provisión, regulación, culturales y de soporte, es que se propone explorar las posibilidades de hacer del sendero un elemento que contribuya más activamente en esa línea. Siguiente.
Y si bien existen múltiples proyectos de grandes parques, cuya escala, digamos, da pie para la construcción de grandes zonas de agricultura urbana, humedales de infiltración, zonas de remediación y otros, existen algunos más acotados que asumen igualmente un rol activo en la restauración ecológica. En la imagen se observa la planificación de caminos y parcelas en el Parque Dunar de Barcelona, en donde se dibuja una matriz de parcelas para ir recuperando el sitio en, digamos, un proceso temporal, y una delimitación o dibujo de las sendas mediante un elemento bastante simple, que son estas líneas de maderas verticales, que van definiendo el área de circulación, pero que pueden ir redefiniéndose conforme el proceso, digamos, de recuperación se va consolidando. Siguiente. Entonces, la invitación, digamos, es a explorar activamente, haciendo un cruce entre el proyecto de sendero y operaciones de diseño que asuman procesos y que hemos conceptualizado o denominado para estos efectos como soluciones basadas en la naturaleza, que son las acciones para proteger, manejar sustentablemente y restaurar ecosistemas naturales o modificados que asuman desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proveyendo simultáneamente beneficios humanos y a la biodiversidad. Muchas gracias. No sé gracias, si hay... Paula, gracias, Catalina. Habían dos preguntas que salieron en el chat, por si las quieren responder. La primera es de Paula Hernández, que dice, me gustaría saber cómo visualizan las relaciones humanas no humanas, en el entendido de que estos espacios actúan como refugio de muchas especies que hoy se encuentran cada día más, comillas, acorraladas, por la presencia humana, de manera de mantener en cierto control de estas presencias. No sé si... Bueno, yo creo que en realidad precisamente por eso es uno de los motivos de por qué llegamos a la figura del sendero, porque es lo que creemos podría intensificar los usos en, digamos, la senda misma, y de esa manera, digamos, desocupar el resto del territorio del cerro y tener un contacto, digamos, más visual con esos terrenos y por lo tanto con eso asegurar la protección de ciertas zonas de los cerros de manera más permanente. No sé si quieres agregar algo. No, que actualmente, no sé si se han dado cuenta, pero en el contexto de la pandemia, la utilización de los cerros de manera informal ha aumentado así, no tengo el número, pero es cosa de mirar. Y por un lado es buenísimo porque los habitantes no hemos dado cuenta de la importancia de estos remanentes naturales dentro de la ciudad y lo bien que nos hacen psicológicamente y desde mentalmente, emocionalmente y físicamente. Pero por otro lado, uno ve que se utilizan sin una mayor conciencia del impacto que se le genera a todos estos ecosistemas naturales que existen en el cerro. Es decir, se camina por cualquier lado, se deja basura. Entonces, en este sentido nace la idea de que, bueno, si que yo defino un sendero y digo, porfa, camina por acá, esta es la manera de llegar a la cumbre, pueden ser 1 o 2 senderos, filo, esa es otra cosa, pero partiendo que el sendero puede ser la manera de decir, por favor, lo de al lado se restaura, por aquí se puede caminar y poco a poco, no sé, pues se va un poco generando esta relación cordial o de sinergia entre el uso y la conservación. Y es el sendero que creemos un medio por el cual que se podría llegar a eso. Perfecto. Bueno, la otra pregunta de Álvaro dice, ¿cuáles fueron los criterios para definir la carga de uso de los senderos a fin de no intervenir en la biodiversidad de los cerros islas?
Eso es lo que estamos investigando. O sea, digamos, hemos trabajado en la formulación del proyecto, en el marco teórico, en referentes, estamos, digamos, levantando una matriz que también vamos a trabajar con los alumnos en el workshop de múltiples senderos alrededor del mundo, para poder al menos llegar como a ciertas recomendaciones de diseño, pero aún, digamos, es todavía un borrador. Ahora entendemos que esos son los... al final, probablemente lo que más va a costar, o nos hemos dado cuenta que lo que más cuesta definir es qué es como lo mínimo que se debe diseñar, o cuáles son los elementos más importantes de diseñar. Lo más importante de diseñar es el acceso, es el espesor de diseño de este sendero, cuál es el perfil, es poder, digamos, diseñar los elementos que permitan transitar, o quizás o cómo, digamos, eso se relaciona con las posibilidades normativas que existen. O sea, llegar, digamos, a decir qué es lo que realmente se requiere de diseñar, mucho más que hacer un proyecto súper visualmente, digamos, atractivo sobre los cerros. Porque eso es lo que va a permitir, digamos, que en municipios mucho más vulnerables lo puedan implementar, y que sea algo que sirva, digamos, para muchas piezas y no, digamos, como un artefacto único para un cerro en particular. Claro. Y en ese sentido, cuando la Paula se refiere a lo mínimo, no es solamente lo mínimo en relación al impacto como en el territorio y el paisaje, sino también asociado como a la gestión por detrás para poder implementar un sendero. Como decíamos, muchos cerros son senderos privados, entonces, bueno, no sé, la fundación se nos acerca en privado y nos preguntan ya, ¿qué hacemos? Bueno, uno podría decir, mira, tal vez con un sendero ya está y son baratos, puede ser una intervención muy ajustada, que requiere poca mantención, y lo mismo para los municipios, o sea, si tal vez ellos dicen, chutas, hay que pensar en hacerme cargo de un cerro completo, está totalmente fuera de mi, ¿cómo se dice?, capacidad. Pero si yo pienso en vez en un sendero, digo, mira, tal vez necesito, o incluso un sendero que se abra por horario, tal vez los fines de semana, no sé, se le van bajando los costos a un municipio, por ejemplo. Entonces sabe que solamente los sábados y domingos necesita una persona abajo, y sabe que solamente tiene que mantener un sendero, y sabe que, no sé, entonces así uno va como acotando la complejidad de poder utilizar estos lugares de gran escala y hacerlo por medio de intervenciones muy acotadas de escala más pequeña. Bien, acá hay una última pregunta, yo creo, para ir cerrando. Dice, cuando un cerro es de un particular, sin embargo ha aumentado su uso público, ¿cuál sería su escenario normativo o de gestión para proteger este cerro? A ver, nosotros hoy en día como que no existe esto. O sea, hoy en día finalmente es la figura del cerro no consolidado transforma o pasa a ser como la figura de un sitio de eriazo nomás, y está sujeto a todo tipo de ocupaciones informales. Es por esto que quizás nosotros creemos que las luces pueden estar en pensarlo desde como alguna figura normativa, que en realidad no la tenemos totalmente acabada, porque yo creo que tampoco es la materia que nosotros manejamos. Pero por eso bastante de lo que hemos, digamos, intentado, o la información que hemos intentado recolectar, tiene que ver con estas right of way o freedom to roam, o qué es lo que permitiría dar acceso público a terrenos privados de manera controlada. Y en ese sentido, yo creo que tenemos como, o la idea o las luces de que las servidumbres de paso podrían, bien implementadas en una figura normativa, podrían ser una alternativa. Y también quizás lo que mencioné, hay discutir en torno digamos, a
a la posibilidad de poder acceder al menos a la cumbre, independiente de que uno tenga terrenos privados en un cerro, que pueda existir la posibilidad de hacer cumbre, porque finalmente es la actividad que las personas más hacen, y debería tener algo así como que todas las cumbres fuesen públicas, por así decirlo. Esas son las ideas que se nos ocurren, digamos, respecto a la información que hemos recolectado, pero no tenemos las herramientas como arquitectos del paisaje para resolver, digamos, enteramente una figura normativa, sino más bien para como impulsarla, por así decirlo. Bueno, y complementando eso, desde la Fundación sí hemos hecho un levantamiento como normativo, como de las herramientas normativas existentes que pudiesen utilizarse, pero una cosa que es muy importante saber es que la condición de cada cerro es demasiado distinta. Es decir, en propiedad, ¿ya? En su condición como geográfica, puede ser isla, puede estar al lado todavía pegado a la cordillera, como el Cerro 18, puede tener múltiples propietarios, puede tener solamente un propietario. Entonces, finalmente, no es que haya como una especie de ecuación donde uno diga, mira, esta es la manera, sino que nos hemos dado cuenta que es muy caso a caso. De hecho, fue un tema que conversamos hace poco con la Municipalidad de Loronechea, que ellos tienen todo tipo de cerros y, bueno, es eso, o sea, el tipo de propiedad es distinta y la condición del cerro es distinta. Entonces, al final, a pesar de que uno pueda tener cierta claridad de que tal vez uno pueda hacer, o utilizar como dato, o uno pueda expropiar, o que uno pueda hacer una servidumbre, todo eso, entre otras opciones, es muy caso a caso debido a la gran diversidad en todos los ámbitos de todos los cerros. Entonces, no hay como un 1 más 1, 2 en este caso. Bueno, y también ya es discutir, y en eso yo creo que ¿cómo se llama? Es bastante crítico que finalmente en la normativa de área verde exige a los sitios ser verdes, pero no necesariamente públicos. Entonces, Claro. en realidad como que ser área verde no por eso asegura, digamos, que sea un espacio de recreación para la ciudad. Claro. Y también, si es que, por ejemplo, un propietario quisiese abrir el cerro, también hay que saber cuál es su interés. O sea, qué es lo que él espera a cambio o cómo quiere abrirlo. Entonces también es otra conversación. Entonces ahí hay que ir barajando las distintas aristas asociadas a esta transformación y apertura de los cerros. Y por eso estamos tratando de simplificarlo en un sendero. Y por eso el workshop. Sí, sí, no, claro, porque por mucho tiempo, como desde que, no sé, desde que yo trabajé por primera vez en los Cerros Isla, lo primero que uno, y cuando comenzaron como en la fundación a construir estos planos, de pronto todo el mundo se imaginó, a través de la representación, que de pronto íbamos a tener un sistema de puros parques verdes interconectados, y esa figura de que estos cerros son áreas verdes existe hace muchísimo, y en realidad lo que cuesta es poder implementar los proyectos. Y al final los proyectos de paisaje terminan siendo mucho más una discusión sobre la propiedad de tierras o de gestión de estas tierras, que el proyecto mismo. El proyecto mismo es como el último eslabón que viene a coronar esto. Entonces, si bien, digamos, en el workshop nosotros entregamos este marco de discusión, desde el punto de vista teórico, finalmente vamos a realizar, digamos, un ejercicio de proyecto, pero la idea de acotarlo al mínimo es precisamente por la dificultad que se ha tenido históricamente de poder consolidar esta idea que la primera vez que se visualizó era como decir, esto va a solucionar todos los problemas de áreas verdes y de servicios ecosistémicos que Santiago requiere. Pero no es así, tan fácil, digamos. Ojalá fuera así. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Paula, Catalina. Empezamos a dar cierre a esta sesión, muy buena, pasaron. Y bueno, éxito en el workshop.
Y eso, ojalá salgan buenos resultados. Muchas gracias a todos los asistentes también por venir. Muchas gracias, Daniela, y a todos los que se animaron a escucharnos. Y